El pasado 10 y 11 de febrero, nuestra ciudad fue sede del Simposio Internacional sobre la nueva formulación de la Ley del Patrimonio Cultural, evento académico organizado por la Dirección de Cultura de Cusco por encargo del Ministerio de Cultura, el que contó con la participación de 5 invitados internacionales. Veamos el siguiente informe. Con la participación de 5 expertos internacionales de prestigiosas instituciones de Australia, Canadá y los Estados Unidos, la Dirección de Cultura de Cusco, por encargo del Ministerio de Cultura, el lunes 10 de febrero, en la ciudad de Cusco, realizó la primera etapa del Simposio Internacional Patrimonio Cultural Peruano, Herencia para la Humanidad, bases teóricas para la nueva formulación de la Ley del Patrimonio Cultural. Como parte del simposio, en horas de la mañana, los expertos y funcionarios de la Dirección Cultural realizaron una visita por el Centro Histórico del Cusco y en horas de la tarde se constituyeron en el Museo Histórico Regional de la Casa Garcilaso para participar en el Simposio Internacional. Evento presidido por la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena Palacios, y el titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Ricardo Ruiz-Caro Villagarcía, quien inauguró el evento en presencia de representantes de colegios profesionales, gobiernos locales, entidades públicas y privadas de nuestra ciudad vinculadas a la labor cultural. Anuncio primero que esta va a ser la primera de una serie de conversaciones, de simposios, de eventos que se van a tener sobre este tema, ¿no? Porque necesitamos que un tema de tanta sensibilidad salga del colectivo de todos los actores involucrados en el patrimonio cultural. Hay que recordar que este es un país de muy alta densidad patrimonial, una densidad pocas veces vista y de manera casi inédita en este continente, de manera que la ley debe ser un reflejo de esta calidad y cualidad patrimonial y debe ser además muy inteligente y muy aplicable, ¿no? Necesitamos que ese cuerpo doctrinal, que es la base de la ley, esté bien articulado, por ejemplo, a la Convención del Patrimonio Mundial, de la cual somos parte, esté armonizado a otros instrumentos de gestión también del país. Para eso es necesario mejorar su coherencia y es necesario también que sea capaz de interactuar mejor con otras leyes distintas a las del patrimonio para que los demás actores y entidades se sensibilicen. Necesitamos también una armonización conceptual de todos los instrumentos, empezando en nuestra Constitución, que reconoce al patrimonio cultural y que nos insta a todos los entes del Estado y privados a conservarlo, pasando por la ley que se deberá gestar, la nueva ley de patrimonio, y todos los reglamentos que vendrán debajo. Todos deben ser un cuerpo armónico que le dé soporte a esta nueva estructura, digamos, de fundamentos para proteger el patrimonio cultural. Anhelamos que esta conversación, que tendrá básicamente un enfoque hacia las bases teóricas y los fundamentos conceptuales, sea el inicio, sea la hoja de ruta que trace las líneas, los ejes, los fundamentos sobre los cuales deberá reposar la nueva ley de patrimonio. Con estas muy breves palabras y por encargo nuevamente del viceministro Luis Jaime y de la ministra Diana Álvarez, doy por inaugurado este simposio internacional al que hemos llamado Patrimonio Cultural Peruano en Herencia para la Humanidad, bases teóricas para la formulación de la Ley de Patrimonio Cultural. Este evento académico, que tiene como objetivo intercambiar opiniones sobre la mencionada normativa, abordó como primer tema el patrimonio cultural en un escenario local y regional, tema desarrollado por Cristina Luque, conferencista de la Universidad de Boston, Ricardo Ruiz-Caro Villagarcía, titular de Cultura de Cusco, y Juan Pablo de la Puente, representante de la World Monument Fund, Perú. Más allá de que todos sabemos que existen muchas normas, puntos de vista bastante discrepantes sobre el patrimonio, que además se han materializado a través de cartas, coloquios, simposios, todos sabemos que subyace una base doctrinal que asumimos que es universal y que nos ayuda y nos regula los términos de protección patrimonial. En nuestra ley siempre me han llamado la atención, al menos en esta última, 3 elementos que parecerían no estar bien afinados desde el lado conceptual y que seguramente deberían repensarse en la futura ley. Uno tiene que ver con el poderosísimo instrumento de salvaguarda que llamamos la presunción legal.
Otro instrumento que es bastante importante y que tampoco se dibuja bien en la ley tiene que ver con la propiedad. Y un tercer tema, que en realidad creo que es una necesidad conceptual, es definir mejor la relación entre algunas palabras y algunos términos que tienen que ver con el patrimonio, como unicidad, grados de intangibilidad, categorías patrimoniales. Nosotros tenemos patrimonio desde los objetos más pequeños que llamamos microesculturas hasta enormes extensiones territoriales como los parques que pueden abarcar varios distritos, incluso están a veces entre 1 y 2 provincias del mismo departamento. Todos ellos son bienes bajo la denominación de bienes del patrimonio cultural. La magnitud y la densidad de evidencias materiales culturales que tenemos en nuestro país nos diferencia de la gran mayoría de países del mundo, de la gran mayoría. Estamos dentro de los primeros 6. Eso es un valor que tenemos y es una gran responsabilidad. Simplemente tomar en cuenta, antes del Imperio Incaico se han identificado más de 30 culturas, civilizaciones con un desarrollo muy importante. Eso no pasa en todos los países, ¿no? Y además hay que verlos como activos que deben ser bien gestionados, porque deben ser vistos que los proyectos de conservación y puesta en valor y los proyectos de fortalecimiento de capacidad de las comunidades, ver que a través de la conservación sostenible del patrimonio podemos generar, es un camino adicional para generar bienestar y desarrollo en nuestra comunidad y especialmente las asentadas de forma aledaña a los monumentos. Tenemos un gran valor y lamentablemente no le sacamos el jugo, digámoslo así. Salvaguarda para el patrimonio cultural intangible y la propiedad intelectual del conocimiento ancestral de las comunidades indígenas fue el segundo tema abordado en el simposio, con la participación de Dennis Byrne, investigador de la University of Western Sydney, Lynn Meskel, directora del Centro de Arqueología de la Universidad de Stanford, Julie Holloway, consultora de proyectos de la Simon Fraser University de Canadá, Patricia Balbuena Palacios, viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, y de Gabriela Valenzuela Bejarano y Pablo del Valle Cárdenas, representantes de Crespiay. Esta principal discusión es cómo romper esta visión, digamos, que puede parecer ya superada, pero que en realidad está todavía muy firme, que es esta visión de cultura, ¿no? Todavía una cultura, una visión de cultura, digamos, muy cerrada, ¿no? Donde esta visión tradicional de cultura sigue manteniendo la exclusión, ¿no es cierto?, y la subordinación de determinados sujetos, principalmente los pueblos indígenas y la población afroperuana, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas y la población afroperuana no aparecen, no son visibilizados como sujetos productores de cultura. Creo que eso es lo más importante. Entonces, obviamente la ley de patrimonio tiene que enmarcarse en una discusión mayor, que es el tema de las políticas culturales. Un primer punto es que cuando se ha desarrollado la aplicación de la Convención en Latinoamérica, una fase muy fuerte ha sido el tema de los inventarios, ¿no? Pero sin embargo, esto ha creado varios problemas. Inventariar lo intangible, inventariar el patrimonio inmaterial, desde el concepto ya tiene problemas, porque si bien algunas cosas como marcar festividades, ciertas costumbres se puede hacer, cuando hablamos de conocimientos, cuando hablamos de valores, se deslizan ya grandes limitaciones en la práctica del inventario. Pero por otro lado, si no se hace un inventario, es bastante difícil que se puedan concretar presupuestos a nivel de los estados para poder hacer acciones. Entonces, por un lado es una herramienta necesaria, pero cuando se aplica en patrimonio cultural inmaterial tiene sus límites. Lo primero es que a diferencia del patrimonio arqueológico, monumental, la definición o la valoración, el acto valorativo respecto a qué es valioso dentro de las expresiones culturales es un acto valorativo que, según la Convención, debe partir de las propias comunidades, es decir, debe partir de los propios sujetos que crean, recrean y practican la expresión cultural. Entonces aquí es importante expresar, o sea,
que queremos del Crespial aportar a la legislación peruana de patrimonio estas cosas que son tan fundamentales. Importantes temas que fueron también abordados por los representantes de las instituciones invitadas, quienes pudieron comentar y brindar algunos aportes para la formulación de la nueva ley del patrimonio cultural. Yo creo que analizar el espíritu de la ley es súper importante. Es súper importante, ¿por qué? Porque nos visibiliza este tema de tremenda contradicción entre propiedad privada, una propiedad estatal, una propiedad que traslapa a la otra, o una propiedad que limita el derecho de propiedad. Porque la propiedad por sí misma, en la legislación internacional, tiene algunos derechos. Uno puede vender algo que es suyo, por ejemplo. Pero si todo esto tiene la tendencia a estar mediatizado, creo que tendría que ser debidamente legislado. A mí me parecería importante generar una especie de estudio abarcante de todos los casos más típicos y emblemáticos en esta cuestión, porque muy bien decía el abogado que efectivamente si algo tenemos que normar, esto tiene que estar absolutamente empatizado con la realidad. Entonces, la realidad en general nos podría dar una suerte de repertorio de casos sobre los cuales podamos legislar con un buen asidero, con buena cercanía a resolver problemas reales. Y en esa materia, en el Cusco, por la ya larga tradición de la conservación del patrimonio, hay numerosísimos ejemplos que han transcurrido en diferentes momentos, inclusive históricos y momentos normativos. Levantar estos casos con los especialistas competentes sería muy importante porque, repito, nos daría un amplio repertorio casuístico en base a lo cual podríamos tal vez enfrentar con mucho realismo los diferentes aspectos ya específicos de la norma, ¿no? Yo creo que los aportes que ha hecho el comentarista, el doctor Juan Pablo de la Puente, son muy buenos y enfatizan en un principio, que es el principio de participación. Es decir, realmente la gente local, las comunidades, el sector privado, deberían participar más en la gestión del patrimonio. Que como tal, así ad literam, estando en otras leyes claramente, en la ley nuestra del patrimonio cultural no lo está. Pero no solamente es el principio de participación, sino varios principios. Las conclusiones finales estuvieron a cargo de la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena Palacios. Uno de los espacios más importantes para poder debatir y discutir cómo estamos y lo que hay que avanzar son estos espacios de discusión con los actores más importantes, digamos, ¿no? Que son ustedes, los gobiernos regionales, la municipalidad, los colegios profesionales, etcétera, que nos ayudan a tener una visión de conjunto de los cambios que hay que proponer. Existe de parte del Ministerio de Cultura, de parte de la ministra, de parte de la alta dirección y de parte de las direcciones desconcentradas, y especialmente la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, toda una voluntad de que los procesos a los cuales el Ministerio de Cultura quiere empujar de reformas normativas, de cambios, de mejoras, sean construidas de manera participativa con espacios como estos que seguramente tendremos frecuentemente y en los cuales siempre esperamos poder volver a vernos. El martes 11 de febrero, los especialistas internacionales realizaron una visita al Santuario Histórico de Machu Picchu junto a las autoridades del Ministerio de Cultura, constatando las magníficas condiciones de conservación y preservación en que se encuentra la ciudad inca, opiniones que fueron vertidas en una reunión de trabajo. Escuché muchos comentarios desde el punto de vista de la UNESCO de que había muchos problemas de administración y conservación del parque arqueológico. Así que yo cuando vine esperaba que la situación fuera totalmente distinta a la que he encontrado. Yo estoy convencida ahora de que el lugar está muy bien administrado. La conservación y el balance que se mantiene entre el lado cultural y el lado natural es perfecto.
muy difíciles de administrar y se ha encontrado que muchos de ellos, de los pocos que hay, la mayoría tienen problemas. Pero creo que Machu Picchu es todo lo contrario, es un ejemplo en este aspecto. Cuando llegas por primera vez a Machu Picchu te das cuenta inmediatamente que este lugar es un patrimonio de la humanidad. Tienes los símbolos, las señales, el logo, todo está muy bien específicamente clarificado al respecto. Y tienen personal destinado en sitios estratégicos para cuidar, preservar el parque, pero también para dirigir a la gente, en vez de tener mallas, muros, barandas metálicas que son totalmente extraños al parque. However, the media covered that internationally. Y respecto de cómo los medios de comunicación lo han presentado a nivel mundial o internacionalmente, estaban ingresando al parque, y yo sé que ustedes han tomado cartas en el asunto. But my 2 times, pero ambas veces que he estado acá, I have never felt crowded. Nunca me he sentido enclaustrada ni con mucha gente a mi alrededor. In like European sites or other sites, I can take a photograph. Lo que no ocurriría en ningún sitio similar en Europa, donde yo tomo una foto del lugar y cientos de personas salen ahí en el fondo de la foto. 2 días de intenso trabajo que sirvió a los expertos internacionales y nacionales tener un acercamiento con la ciudad del Cusco y poder participar en la segunda parte del Simposio Internacional, realizado los días 13 y 14 de febrero en el hemicidio Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República, con presencia de los congresistas, expertos nacionales en patrimonio cultural y funcionarios del Ministerio de Cultura, reunión que permitirá la nueva formulación de la Ley del Patrimonio Cultural.